Aquí felices de estar con ustedes hablando de un tema caliente que Así tiene que mismo ver es, con caliente y los especial. últimos cambios en el asilo, la última propuesta de la administración de Biden para eh, los asilados, las personas que vienen y piden asilo aquí en los Estados Unidos. Pero También los vamos que a hablar. vienen, ¿verdad? Para estar bien claro, no son los que ya están, han pedido asilo. ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, vamos a hablar también en términos generales del asilo, el Así es. proceso, quién gana, quién pierde, para todas aquellas personas que ya están batallando con sus casos Buenísimo. dentro del país y están decidiendo si aplicar por asilo, si no aplicar por asilo. Así que hablemos de El los tema cambios es primero. asilo. Sí, cambios primero Así y mismo. luego en términos general Me encanta. del asilo. Me ¿Qué te encanta el parece? tema. Muchas personas a veces esperando por su asilo, que ya lo metieron hace años. Personas que quieren venir para pedir el asilo y no saben cuál es el procedimiento. Hay muchas dudas acerca del asilo, Jorge, y me encantaría dedicar este programa a eso, específicamente para hablar de todos los detalles, cambios, y así usted nos puede dar un guía práctico de qué hacer en las diferentes situaciones. ¿Qué te parece? Bueno, hablemos de los últimos cambios. La administración de Biden está ya proponiendo, ya publicó las nuevas regulaciones acerca de este programa para adultos solteros que vienen y piden asilo en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona? Si tú eres un adulto soltero, te van a entrevistar en la frontera y si tú tienes un miedo creíble de persecución, o sea, inmigración cree que tienes una causa probable de un asilo que puede ser aprobado, te van a mandar a una de 5 diferentes ciudades dentro de los Estados Unidos. Déjenme mencionarles esas 5 ciudades que incluyen Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York. Las personas que manden a estas 5 Y ciudades, Jorge, así los van a volar así mismo, los vuelan a la ciudad. ¿Cómo ha estado funcionando esa logística? Porque me parece algo tremendo. bueno, actualmente ya están volando, ¿ok? Hay inmigrantes, cientos de miles de inmigrantes a diferentes partes de los Estados Unidos. Pero este ya es un programa especial. Claro. Si ellos determinan que tú tienes una causa probable, que tienes una base para el asilo, te mandan a una de estas ciudades, Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York. Ahora, si consideran que tú Ujú. no tienes una buena causa para el asilo, no es probable que te lo aprueben, entonces te van a poner en una deportación acelerada. Acelerado. Eh, Expedited removal. Y eso expedited es removal. rápido, si es que se cumple. Claro, estas son las deportaciones rápidas, las deportaciones express, como le dicen. Así que vamos a ver si esto les funciona, porque nada les ha funcionado en la frontera. Esta administración no ha tenido ningún éxito en la frontera. Ellos mismos admiten que han entrado aproximadamente 10 millones de personas desde el 2021. Imagínense, es un número increíble. No se puede ni comprender esa cantidad de personas que han entrado en los últimos años y han tratado unas cosas, han tratado otras, han prometido, han asegurado y nada les ha funcionado. Así que vamos a ver si esto le funciona. Pero si esto continúa siendo como todo lo demás que han hecho, Será cuestión. entonces la situación va a seguir igual. Ahora, Jorge, vamos a hablar un poquito de una situación bien común. Muchas personas nos dicen, pero ya yo entré hace como 8 o 10 años, apliqué para un asilo afirmativo, ¿verdad? No estuvo en la corte, no tuvo ese contacto con frontera y todavía tiene un caso de asilo pendiente. Vamos a hablar de esas situaciones. Bueno, ese es un grupo grande de personas, cientos de miles de Así personas, mismo. posiblemente millones que han aplicado por asilo y sus asilos están pendientes. ¿Qué pasa? Hubo un cambio importante en inmigración, en la cual inmigración decidió procesar los últimos casos que vienen y iban entrando y dejar los anteriores ya para más adelante. Y eso ha causado que hay personas que llevan esperando 3, 4, 5 años o más para sus asilos con permiso de trabajo. Inmigración nunca ha tomado una decisión porque no les alcanza el personal, no les alcanza el tiempo, no tienen los recursos, no hay suficientes citas, no hay suficientes lugares para entrevistar a las personas. En fin, excusas y excusas y excusas y mucha de nuestra gente nos llama en esta misma situación.
Y sabes, Carolina, lo que se puede hacer es, si la persona tiene Claro. un buen caso de asilo, Fuerte. se puede pedir acelerar ese asilo para que le den prioridad, porque Claro. la mayoría de los casos de asilo Queda ahí. lamentablemente son negados Así mismo. porque no tienen pruebas, Son no fuertes lo están suficiente. sustentados, no tienen evidencias y son débiles. Así Así que es. ese es uno de los problemas. Sí. Y hablando de los asilos, o sea, un conjunto de estafas, por ejemplo, que le dicen a los venezolanos, súper común, ¿no? Eres de Venezuela, acabas de llegar al país, vamos a meterte un asilo. Entonces, esta persona tiene una falsa impresión de que tiene un buen caso porque le da un permiso de trabajo, ¿verdad? Por tener el caso pendiente. Claro que hay que respetar ahí los 150 días. Pero el punto, Jorge, es que esas personas se engañan porque no tienen un caso de asilo, lo meten de forma afirmativa con inmigración y pueden terminar siendo referidos a la corte. Entonces la persona puede terminar con una deportación encima. Por eso es que nos encanta el approach, ¿verdad? La forma que nosotros trabajamos los asilos en la oficina, porque somos al 100%. Si no tienes un buen caso de asilo, te lo vamos a decir de forma bien sincera y no lo vamos a tomar. Aunque vemos en la calle que a cada rato están metiendo asilo las personas que no califican. Sí, mira, hay oficinas, firmas que son lo que en inglés se dice un asylum mills. Asylum mills quiere decir que para ellos todo caso es un caso de asilo. Y eso es lo único que saben hacer, pero entonces prácticamente toman muchos casos de personas que no califican. Solo por el hecho que tú eres de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Haití, que tú eres de Colombia, de cualquiera de estos países a donde la situación ha estado difícil, no quiere decir que tú automáticamente calificas para un asilo. ¿Ok? El asilo no es algo automático. Algunas personas califican, algo otras no. Eh, Déjame darte algunos ejemplos. Fíjate, en Nicaragua, ¿ok? Hablemos. Nicaragua sabemos que los periodistas y los estudiantes han sufrido persecución. Así mismo. Hay muchos estudiantes y muchos periodistas que han desaparecido porque fueron parte de las manifestaciones que desafiaron Así el gobierno totalitario de Nicaragua. Entonces, bueno, una persona que está en esa posición y tienen sus colegas, sus compañeros que fueron desaparecidos, encarcelados, asesinados, que fueron perseguidos, entonces, bueno, hay un argumento. Exactamente. ¿Verdad? Si es que tú sufriste persecución en el pasado o tienes un temor real, razonable de persecución en el futuro, tienes una base para argumentarlo. Pero ¿qué tal si tú eres de Nicaragua, volviendo al mismo ejemplo, y no eres periodista, no eres estudiante? Entonces, ok, ¿cuál es la conexión tuya? Si tú sufriste algo en el pasado, ok, perfecto, analizamos lo que tú sufriste. Y la otra parte, si eres parte de un grupo, ok, social, racial, nacional, religioso o político. ¿Ok? Político por un lado, porque te opones a los principios, las normas, todo lo que propone el gobierno que está persiguiendo, o social. Entonces ahí vienen los argumentos de nosotros como abogados. Fíjate, por ejemplo, asilos de México, ¿ok? A donde no hay persecución política, pero hay mucho crimen. Entonces muchos problemas con las pandillas, con los narcotraficantes, con los traficantes humanos, y entonces tienen amenazados, tienen secuestrados, asesinan, y eso no solo en México, en todo Centroamérica. Entonces ese es otro lado donde podemos ir las personas que han sido víctimas de este elemento criminal. Así es. ¿Y cómo queda la violencia doméstica en esos requisitos? Bueno, la violencia doméstica ahora es una base para pedir el asilo. Si tú eres víctima de violencia doméstica en México, en Centroamérica, en cualquier parte latinos, desafortunadamente, es algo bien fuerte por ahí. Es considerado. Recientemente, bueno, lo quitaron eventualmente con la administración de Trump, pero ahora lo regresaron con la administración de Biden. Y entonces ahora es una posibilidad real que nosotros estamos analizando para todos los casos. Miren, el punto es que el abogado que va a analizar un asilo tiene que profundizar con la persona. Decir, ok, ¿por qué tú te viniste a los Estados Unidos? ¿Tienes un temor? ¿Hay un peligro? ¿Tú crees que a otras personas como tú las pueden perseguir? Entonces,
hay una investigación ahí. Porque hay veces cuando nosotros comenzamos a hacer preguntas así, superficialmente, por encimita, nos dicen, mira, es que yo no sufrí nada. Pero Así es. cuando comenzamos a profundizar y escarbar, y los familiares, Terrible. bueno, los peligros y la persecución, y qué es lo que tú hiciste, bueno, todo lo que está pasando en los países, entonces es que sacamos los buenos argumentos. Si tú tienes preguntas, si tú quieres pelear tu caso de asilo, llámenos al 888-578-2276. Y hablando en llamar, vamos a alertar a nuestra gente que siempre nos gusta decirles aquí que no mandamos mensajitos por WhatsApp, Messenger, no les vamos a dar asesoría legal a través de mensajitos, ¿verdad? Justamente protegiéndolos en contra de las estafas que ahí están haciéndose cada día más comunes. Sí, no, definitivamente, gran cuidado. Quiero hablar de dos cosas más Vamos. importantísimas con el asilo. Y Carolina, tú me vas a ayudar con esto. Mira, número uno, están los suplementos al asilo. Claro. ¿Ok? ¿Cuándo es que se hace un suplemento a un asilo, Carolina? Vamos a suponer, estamos ahí, usted llegó a los Estados Unidos, buscó un abogado, o quizás un notario, alguien te ayudó sin asesoría legal y tienes un caso que está débil. Las evidencias están débiles, no un caso que está sustentado de forma correcta. Vamos a revisar esos asilos y hacerlos más fuertes porque lo que gana no es lo que pasó solamente. Hay personas ahora que tienen casos tremendos, pero al momento de ver las evidencias son bien débiles y tenemos que entender que en ese momento estamos teniendo que convencer a inmigración de que todo lo que usted dice que pasó es real y eso se hace a través de las evidencias. Carolina, tú sabes que las firmas que, como nosotros, que hacemos un buen trabajo, que peleamos, que luchamos esos asilos, Así es. tú sabes que muchas veces hemos llevado testigos Así es, a la corte claro. para que Así sustenten. es. Imagínate tú, vas delante de un juez y llevas un especialista especialista en lo que está pasando en Venezuela. ¿Okay? Eso se llama un expert witness. ¿Okay? Un especialista en lo que está pasando, los peligros en Nicaragua, si tú te opones al gobierno. Entonces tú vas ahí Claro. y, como decimos en nuestros países, a pantallas, impresionas al juez de Me gusta inmigración, esa palabra. porque lleva una persona que está dedicada, que su trabajo Claro. es el expertise, o sea, la especialidad Claro. en la persecución en los diferentes países, especialista Evaluaciones en Cuba. psicológicas, Jorge, imagínate tú. Entonces llevamos los expertos, llevamos evaluaciones psicológicas y comenzamos a reunir las pruebas y demostramos, por ejemplo, aunque no te Claro. hayan hecho nada a ti, que otras personas que trabajaban en el mismo rubro, en la misma área, doctores, enfermeros, que huyen de Cuba, por Claro. ejemplo, y después regresan, o personas que vinieron de Centroamérica a los Estados Unidos, ¿qué les pasa y qué les hacen las pandillas cuando regresan a sus países? Entonces comienzas a conseguir evidencias de personas en la misma situación que les han pasado cosas y ahí es a donde nosotros podemos ganar un caso haciendo un suplemento, ya sea si estén delante del Servicio de Inmigración o la Corte de Inmigración. Si tú tienes un caso de asilo que crees que se puede hacer más fuerte, que se puede hacer porque te hicieron un trabajo más o menos, tu asilo sientes que está como débil y quieres fortalecerlo, nosotros te podemos ayudar con un suplemento. Y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces cuando agarramos el asilo a medio camino. Claro, nos pasa Y muchas ya veces. lleva meses o años pendiente en la corte, en Claro. el servicio de inmigración. Nosotros trabajamos, hacemos un suplemento y lo hacemos mucho más fuerte para aumentar las posibilidades de ganar. Ahora, Carolina, el siguiente tema. Y hablamos, si tú crees que necesitas un suplemento, llámanos al 888-578-2276, el suplemento para hacer tu asilo más fuerte. Recuerden, 32 abogados en estos momentos viajando por todo el país, Así a mismo. cortes, entrevistas con el Servicio de Inmigración, luchando para hacer los asilos más fuertes, muchas veces asilos que hemos tomado de otras oficinas. Carolina, hablemos del PD y el asilo. ¿Qué nos Así puedes es. decir acerca de eso? Lo que les puedo decir es lo siguiente. Hay muchas personas que porque están en proceso de deportación han presentado como un remedio, ¿verdad?, el asilo. Pero en realidad lo presentaron por presentar, porque no tenían nada más que hacer. Entonces, en este momento, si usted sigue peleando ese asilo, vas a estar con una orden final de deportación. ¿Qué pasa, Jorge, una persona que tiene la orden final? Muchas veces se cumple la orden, ¿verdad? Se ejecuta la orden y lo regresan al país. Y
Y algunos no se puede por la logística de vuelos y todo como se hace, no se ejecuta la orden final de deportación y la persona queda ahí con la orden final. Cualquier cambio de presidencia, cualquier redada que tiene, la persona que tiene una orden final es la primera a entrar al avión. Ahí no le preguntan nada, simplemente te meten sí o no. Entonces, ¿cuál es el Así mensaje? es. Entonces, el mensaje es que ahora tenemos que aprovechar. Tenemos pocos meses. La verdad es que no sabemos qué va a pasar con las elecciones de este año, ¿ok? Las encuestas nos dicen que puede ser que quede Trump y es una realidad que estamos viviendo en ese momento. Yo estoy segura que si queda Trump, eso es lo que llamamos PD, el Prosecutorial Discretion, que es básicamente pedir a la fiscalía que por su discreción te desestime el caso, te quitan de la corte y estamos sin esa piedra en el camino. Wow, ¿Qué te Carolina, parece? me encanta cómo lo estás explicando. Wow. Entonces, si no lo hacemos ahora, porque sabemos que el gobierno de Biden está empujando esa medida, una de las formas que él quiere desahogar las cortes de inmigración es sacando a las personas de la corte. Entonces, hay que aprovechar. Porque hemos visto, Jorge, miles de personas con historial criminal, que supuestamente sería un caso de mucho riesgo, lo están desestimando. Entonces, ¿qué están esperando ustedes? ¿Tiene una orden de deportación final o estás en proceso de deportación en ese momento, pero el remedio por lo cual tú vas a pelear está muy débil? Necesitamos hablar contigo. Tenemos pocos meses, Jorge, y hay que correr. Esto está bien fácil, señores. Bueno, hagamos una pausa aquí. Si tú crees que tienes un asilo débil, Así es. que no tienes nada que argumentar, nadie en una situación como la tuya ha sufrido persecución en tu país, nunca te han hecho nada en el pasado en tu claro. país. Y bueno, bajo esas circunstancias, vale la pena que hablemos para ver si te conviene más desestimar ese asilo Así y mismo. olvidarte del proceso de deportación. Eso se llama un PD, P de Pedro y D de dedo. Llámanos al 888-578-2276. Está funny, fíjate, son de. Sí, bueno, imagínate, así es como Está se lo funny, digo está para que funny. se lo Sí, recuerden. me gusta, Vamos me a gusta. recapitular Así todo es. lo que hemos hablado del asilo. Comenzamos hablando de los cambios en el asilo, que es para los adultos solteros que vienen, que Así es. inmigración cree que tienen un probable cause, o sea, un temor creíble de persecución. Los van a mandar a 5 ciudades que les mencionamos al principio del programa. ¿Cuáles son las ciudades? Atlanta, Boston, Chicago, LA y New York. Buenísimo. ¿Ok? Y ahí los jueces van a escuchar esos casos en menos de 6 meses. Van a decidir esos casos. Pero si inmigración en la frontera cree que no tienes una causa probable, que no es probable que aprueben tu caso porque no tienes un miedo creíble, entonces te van a poner en deportación acelerada. Luego hicimos la transición y comenzamos hablando de los suplementos del asilo, ¿ok? Para hacer el asilo más fuerte. Dimos algunos ejemplos, por ejemplo, de Nicaragua, dimos ejemplos de Venezuela, hablamos de Cuba, para los asilos. Pero hay asilos de otros países, hay asilos de la Claro. Argentina, se puede hacer el asilo de Colombia, se puede Que no hay hacer... una nacionalidad que no se pueda hacer, simplemente es lo que te pasó a ti. Entonces, hablamos de los suplementos y hemos hablado del PD. En resumidas cuentas, ¿ok? Hay una decisión que tú tienes que tomar. Número 1, Así es. si no se ha cumplido el año de haber llegado a los Estados Unidos, tú tienes que hablar con tu abogado, hablar con nosotros si vale la pena hacer un asilo. No queremos que caigan en la trampa de la firma Así que es, le dicen no a todo el queremos. mundo, sí, sí, asilo, asilo, asilo. No es así, porque te pueden estar embarcando en un proceso que termine en un proceso de deportación. Terrible. Eso es si tú no has aplicado. ¿Ok? Ahora, si tú ya aplicaste por asilo, entonces tenemos que decidir si vamos a hacer un suplemento para hacer tu asilo más fuerte o por otro lado si vamos a hacer un PD si está en la corte para Así. desestimarlo. Así Me que encanta. primer Facilito quedó. decisión, aplicar. Sí o no. Segunda decisión, suplementar o desestimar con un PD. ¿Ok? Son 3 decisiones que tú tienes que tomar cuando estamos hablando del asilo. Si Así tú es. necesitas tomar una decisión importante en tu asilo, llámanos al 888-578-2276, Carolina, porque las decisiones del asilo son estratégicas, ¿ok? Esto no es 1 más 1 es 2. Todo el mundo califica por asilo. No, tienes que rechazar eso y decir, mira,
es importante evaluar mi caso para ver, ok, ¿vale la pena aplicar? ¿Vale la pena suplementar? ¿O vale la pena desestimar? Fíjense que hasta en rima se lo digo. Aplicar, suplementar o desestimar. Me encanta. Ya más claro, Así no canto un gallo. terminamos, Jorge, esta live aquí hablando con ustedes del asilo, tema tan frecuentemente preguntado aquí. Nos encanta, ya saben, consultas tan pronto cuanto mañana. Los queremos mucho y nos despedimos. Jorge, mándales un gran abrazo. Pues claro que sí, no están solos. Juntos podemos luchar, juntos podemos ganar, porque la Biblia nos dice que somos más que vencedores. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así mismo, amén. Muchas bendiciones y los felicito. Cuídense.